principio no deberían de tener o contar con esta exención, sino que también deberían de entrar. Así es, o sea, deberían de pagar todos, porque la queja, digamos, la queja principal que se tiene por parte del fisco es que los recursos no le alcanzan. Y está pensando, por ejemplo, en crear nuevos impuestos. Pero lo que debe de evitar son las deducciones, las exenciones y los beneficios tributarios. Y que paguen, lógicamente, los que están en esa situación que coincida dentro de la ley como hecho generador del tributo y que queden sujetos a ello. A eso se está refiriendo. O sea, que paulatinamente van a ir desapareciendo de las leyes las exenciones. El otro ejemplo, por ejemplo, valga la pena, el otro ejemplo, las universidades privadas. Las universidades privadas es un negocio mercantil y están exoneradas de todo tipo de impuestos. Entonces, eso va a ir paulatinamente cambiando porque la doctrina, en la medida de lo posible, quiere lógicamente que ya no existan estos limitantes o estas peros que hacen más pequeño el principio de generalidad. Si alguien me levantó la mano, perdón, es que no miro el nombre porque les estoy dando ingreso. Cuénteme. ¿Alguien levantó la mano? ¿No hay nadie que haya levantado la mano? Bueno, entonces a eso lógicamente es que se está refiriendo. Eso quiere decir que los límites de la generalidad son las deducciones, las exenciones y los beneficios tributarios, conforme a las cuales ciertas personas no tributan o tributan menos, pese a configurarse el hecho imponible. Entonces, aquí lo que se pretende mediante el principio de generalidad es, si todos, si las personas se configura el hecho imponible, si se da esa relación de lo escrito en la ley con esa causalidad que provoca el pago de los impuestos, toditos los debemos de pagar sin que existan las exenciones, sin que existan los beneficios, porque estos tienen un carácter excepcional. Y estos se fundan en tres tipos de razones. Se fundan en razones económicas, sociales o políticas, pero nunca se deben a razones de privilegio porque eso debería de evitarse. Entonces, si nosotros, dice Requena, es un problema social por el cual los ciudadanos no mucho pude leer aquí porque se me fue la lectura. Entonces, ¿cómo podemos resumir nosotros este principio? ¿Cómo podemos concebir el principio de generalidad? Que este principio ordena que todos los contribuyentes que de conformidad con la ley están obligados a pagar impuestos, los deben de pagar, para evitar que hayan sectores privilegiados que no paguen impuestos. Entonces, como les digo, esto va a ir cambiando paulatinamente y va a llegar un momento en donde todos los obligados de conformidad con la ley, en donde todos los casos en los que se configure el hecho generador deban de pagar impuestos. Sí, Fernando Barrientos Amayoa, lo escucho. Licenciada, perdón, solo una pregunta rápida. ¿Por qué entonces es que una universidad o una iglesia o una fundación, al momento de nosotros estar trabajando, la tendríamos que constituir con esta exoneración? ¿De dónde nace la causa? Porque son exoneradas. Porque la ley propia tiene la exención. Si usted mira la ley del IVA, dentro de su articulado, tiene que las iglesias no pagan, lo único es que tienen ciertas excepciones. Dice que cuando los bienes van a ser utilizados en beneficio de la iglesia, no pagan, pero si van a ser para el destino personal de cada uno, del cabeza de la iglesia,
tienen que pagarse. También estaban los colegios, pero esto se volvió un chinche y un relajo que en todos los colegios, como estaban exonerados del IVA, compraban un montón de cosas que no les servía para la educación. Entonces, lógicamente, ya no deben de existir exenciones. Y no son solamente los empresarios los que tienen exenciones, sino hay una gran generalidad de exenciones. Y ese es el aspecto. Voy a jalar una ley para que lo miren. No tengo yo alguna ley aquí, pero si ustedes pueden observar en la ley del IVA, por ejemplo, hay exenciones. La ley del impuesto sobre la renta tiene excepciones. La ley de herencia, legados y donaciones tiene exenciones, pero porque así se concebía anteriormente. Pero esto, lógicamente, se va a ir desapareciendo. ¿Por qué razón? Porque esto solamente debe de considerarse para ciertas ocasiones, no de manera general, porque ya no es posible que solo los mismos paguemos el tipo de impuestos. Entonces, ¿por qué se hace, Carlos Fernando? Porque así lo tiene la ley, porque así está la ley. Pero esa tendencia va a ir desapareciendo y ya va a ir desapareciendo de las leyes, las exenciones. ¿Por qué? Okay, gracias. Si se está respetando el principio de generalidad, lógicamente no puede haber una excepción a esta situación. No es admisible gravar a una parte de la población en beneficio de otra. Eso es clarísimo. O sea, no son siempre los mismos los que lógicamente van a estar aguantando el pago de los impuestos. Lógicamente no, todos tenemos que pagar impuestos. ¿Y por qué? Porque el artículo también de la Constitución Política de la República dice que todos debemos de contribuir al gasto público. Y esto está en el artículo que les leí la otra noche, que está en el artículo, permítanme, 135. Sí, está en el artículo 135 cuando dice deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras leyes de la Constitución, las leyes de la República siguientes. La D dice contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley. Entonces quiere decir que todos estamos obligados a pagar el impuesto. Luego tenemos lo que es el principio de proporcionalidad. ¿Qué exige este principio? ¿A dónde quiere llegar este principio? Este principio exige que la fijación de las contribuciones concretas de los habitantes sea en proporción a las manifestaciones de la capacidad contributiva. Y si ustedes se dan cuenta, todas las leyes tributarias precisamente tienen esa proporción. Si ustedes miran, por ejemplo, la ley del impuesto único sobre inmuebles, los inmuebles que tienen un valor de 1 centavo a 2,000 están exentos del pago del impuesto. Entonces, ¿y por qué están exentos del pago del impuesto? Porque tenemos que reales. Hoy por hoy no hay propiedades de 2,000 quetzales. Hasta un par de zapatos puede costar 2,000 quetzales. Entonces, lógicamente, ahí se pensó que esa es la vivienda básica y que la vivienda básica, lógicamente, debe de pagar menos. Pero si ustedes compran una casa en condominio con los precios que tiene hoy en Guatemala y es una casa nueva y cuesta 320,000 quetzales, tienen que pagar el impuesto. ¿Y aquí a qué se está atendiendo? A una manifestación de la capacidad contributiva. Y hay un dicho que dice claramente muchos estudiosos, el que más gana, más paga. Y eso es así. O sea, eso es así. Ha variado mucho esa concepción que se tiene de que había privilegiados grupos sociales que no pagaban impuestos. Hoy por hoy, definitivamente, todos pagamos impuestos. Este principio, ¿a qué obliga? Este principio obliga a que el monto de los gravámenes
esté en proporción a las manifestaciones de la capacidad contributiva de los obligados del pago. Entonces, nosotros miramos aquí que todos estos principios de igualdad, de generalidad y de proporcionalidad están unidos y hacen una fuerza, y todos están pensando fundamentalmente en la capacidad de pago o en la capacidad contributiva. El principio significa prohibir la progresividad del impuesto. Y entonces aquí nosotros nos tenemos que hacer la figura. ¿Qué es la progresividad del impuesto? ¿Cuándo el impuesto es progresivamente, cuando el impuesto es financieramente progresivo? ¿Cuándo? Cuando la alícuota, o sea, cuando la parte se eleva a medida que aumenta la cantidad gravada. Lógicamente, esta progresividad ha sufrido una gran transformación. Ha sufrido una profunda evolución en el pensamiento tributario. Hasta finales del siglo XIX, la gran mayoría de los sistemas de los sistemas fiscales se basaban en la proporcionalidad para las finanzas públicas. Cuando se comenzó a establecer escalas progresivas, hubo mucho que debatir, hubieron grandes discusiones doctrinales que tuvieron lugar fundamentalmente a finales del siglo XIX. Durante las 3 primeras décadas de ese siglo, las modernas tendencias han admitido la progresividad, considerando que contribuye a la redistribución de la renta en sentido igualitario. Denme un minutito porque creo que hay una interferencia de sonido. Un momentito. ¿No me puedes bajar un poquito? ¿No puedo dar una? No, entonces, eso, como les digo, gracias, lo tenemos que tener clarísimo. Entonces, tenemos que pensar que ese cambio de la progresividad no se dio por gusto. O sea, ¿por qué se dio? Se dio porque lógicamente se estaba pensando en la redistribución de la renta en un sentido igualitario. Igualitario entre todos los que tenemos la obligación del pago del impuesto. Y esto es fundamental. Sí, Jennifer, perdone, escucho. Sí, Jennifer Marlene. Disculpe, licenciada, se me activó la manita. No tengo pena, no hay ningún problema. Entonces, cuando comenzaron a establecerse escalas progresivas, hubo debates y discusiones doctrinales que tuvieron lugar especialmente a finales del siglo XIX, durante las 3 primeras décadas del presente siglo. Las modernas tendencias, sin embargo, han admitido la progresividad, considerando que contribuye a la redistribución de la renta en sentido igualitario. Este principio nos quiere plantear, nos quiere indicar que el órgano encargado de crear impuestos, cuando los va a crear, debe de hacer un estudio cuidadoso. ¿Y qué debe de comprender ese estudio? Que no sean tan altos los impuestos que puedan llevar a la ruina al contribuyente. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con la demagogia y proporcionalidad, estoy explicando. El principio de proporcionalidad. Entonces, si ustedes se recordarán, hubo un candidato
un candidato que se vestía de rojo, que vivía en un departamento muy extenso de Guatemala, y dentro de sus planes, de que hoy precisamente está en Estados Unidos, pero no paseando, unos dicen que ya va a venir, entre sus planteamientos, lo que decía era que iba a crear un impuesto único en el cual estuvieran todos los impuestos contenidos. Y eso la doctrina lo ha criticado y ha dicho que es imposible poner un impuesto tan alto, porque eso llevaría a la ruina a los contribuyentes. Porque dense en cuenta ustedes que nosotros pagamos los impuestos como diluidos. Por ejemplo, en enero, yo no sé cómo se les ocurrió en enero que tenemos que hacer la planilla y pagar el impuesto sobre la renta. Todos venimos de la Navidad sin dinero, pero tenemos que pagar el impuesto sobre al impuesto del valor agregado, perdón, al impuesto sobre la renta. Y ahí pasa enero y tenemos julio para pagar el impuesto de circulación de vehículos. Al principio solo llegaba hasta finales de junio y extendieron el plazo hasta que así fue la ley. Y hoy tenemos que pagar ese impuesto. O sea, el pago de los impuestos es como repartido y poco a poco lo vamos pagando. Ahora, si que lo que se pretende es crear un impuesto tan alto, lógicamente nadie lo pagaría. Entonces, lógicamente no es crear impuestos solo por crear, sino que deben de hacerse estudios. Por eso es muy importante que si ustedes lo que quieren ser son asesores del Congreso de la República, tengan bien claras estas figuras para cuando sean asesores de los diputados, no se vayan a cometer los mismos errores que hasta el momento se han cometido. O sea, hay que ver realmente esos tiempos, porque tenemos que reconocer que el pago de los impuestos, que todo el aspecto de la tributación no es una situación tan sencilla para los contribuyentes. O sea, es algo que nos provoca una situación terrible, porque sacamos de nuestro propio dinero para pagar los impuestos. Y si a eso le sumamos los tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir con lo de la pandemia y todos estos factores, lógicamente sí se nos provoca ciertos problemas. Entonces, estos son todos los principios fundamentales que son una garantía para el contribuyente. Y les vuelvo a repetir para que lo tengan presente. La ley de amparo, exhibición personal e inconstitucionalidad trae la figura de la inconstitucionalidad parcial y total. Si es parcial, la van a tener que presentar desde que comience el expediente administrativo. ¿Se recuerdan ustedes también que la inconstitucionalidad, porque ya me dijeron que ya lo aprendieron, puede plantearse en cualquier momento del proceso y puede ser acción, excepción? Y eso es fundamental que lo tengan claro. Entonces ahí lo que ustedes van a alegar es que el impuesto que les están cobrando viola principios fundamentales. ¿Y qué principios viola? Los principios fundamentales contenidos en la Constitución. ¿Y cuáles son estos principios fundamentales? Si nosotros vemos nuestro programa, nos vamos a encontrar que es legalidad, capacidad de pago, igualdad, generalidad y proporcionalidad. Y ahí lo que nosotros vamos a establecer, porque en el memorial de interposición no solo vamos a decir aquí hay una inconstitucionalidad, el artículo es inconstitucional y lo que daña es el principio de legalidad. Nos vamos a explicar cuál es ese choque que se da dentro de la ley constitucional y lógicamente, y hoy lógicamente, la ley ordinaria que lo tiene que contener claramente establecido. Y eso nosotros lo tenemos que tener bien claro. Debe de haber un choque entre la norma constitucional y la ley ordinaria. Entonces, no sé si tienen alguna duda. ¿No hay dudas?
Bueno, si no hay dudas, con este punto prácticamente nosotros terminamos el punto número 2 del programa, que son los principios fundamentales, y vamos a entrar al punto número 3. Yo le pedí favor hoy a Willy que no les enviara el laboratorio porque creo que el martes pasado no les expliqué bien ese tipo de cuestiones y si no lo entendían van a leer la ley por gusto. Si ustedes tienen ya sobre su escritorio el Código Tributario, se pueden percatar que esta ley tiene 189 artículos. O sea, ¿qué tenemos con estos 189 artículos? En esta oportunidad, nosotros solo vamos a leer hasta el artículo 120. Vamos a leer hasta el artículo 120. Y cuando miremos los procedimientos contencioso administrativo y económico coactivo, vamos a ver del 121 en adelante, que prácticamente del 121 en adelante es toda la parte práctica que tiene que ver con derecho tributario. Entonces, por eso es que nosotros ahora, nuestro laboratorio lo vamos a hacer del artículo 1 al artículo 120. Del 121 en adelante, esto nos va a servir cuando nosotros miremos nuestra parte práctica. Yo quiero suplicarles que ustedes lean, por favor, su ley, porque este es el marco general que se aplica en los aspectos de la tributación. Nosotros aquí vamos a tener normas generales y normas especiales. El Código Tributario es una norma general. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que eso nos va a servir como sombría para aplicarlo cada vez que nosotros tengamos que leer una ley que tiene impuestos. Pero cada ley en especial tiene sus propios requisitos y sus propios elementos que son importantes. Entonces, ya con esto explicado, también les quiero indicar otra vez y les voy a decir que hoy no quiero que me manden individualmente los laboratorios, porque esto nos ha generado mucho problema y hoy, les digo la verdad, se les pasó la mano en los alumnos y tenemos muchísimos alumnos. Entonces, lo que menos queremos es cometer errores que los perjudiquen a ustedes. Entonces, tenemos que tener un orden de los laboratorios. Entonces, yo les pido, comiencen a trabajar sus laboratorios en la forma ya acostumbrada. ¿Cuál es la forma acostumbrada? Ustedes vienen, lo imprimen, lo trabajan a mano, luego lo escanean y lo tienen listo para mandármelos. Yo, eso sí, de un día a otro les voy a decir, mañana los mandan y no va a haber otro plazo más porque los tienen que ir trabajando poco a poco. Esa es la explicación que les quería dar. También quería recordarles que es muy importante que lean la parte considerativa y el por tanto. La parte considerativa está formada por 4 considerandos. ¿Qué dicen los 4 considerandos? Les pediría que por favor tengan su ley a la mano para ir haciendo las acotaciones que son importantes. El artículo 6-91 dice que la Constitución Política de la República de Guatemala regula el principio de legalidad en materia tributaria, con el objeto de evitar arbitrariedades. Dice, ¿de qué ley? Del Código Tributario. Dice, regula el principio de legalidad en materia tributaria con el objeto de evitar arbitrariedades y abuso de poder y normar adecuadamente las relaciones entre el fisco y los contribuyentes. Aquí les hago la primera pregunta. ¿Dónde tenemos nosotros el principio de legalidad? ¿En qué artículo lo encontramos? El principio de legalidad no está en el Código Tributario. ¿En dónde está el principio de legalidad? Artículo 239 de la Constitución.
Exactamente, artículo 239 de la Constitución. ¿Por qué? Porque son los principios fundamentales en derecho tributario. El segundo considerando. El segundo considerando dice que de conformidad con artículo 239 de la Constitución, es potestad exclusiva del Congreso de la República determinar las bases de la recaudación de los tributos y lo relativo a la fijación de la base imponible y el tipo impositivo. Tercer considerando, que dicho precepto constitucional regula estrictamente la función legislativa en materia tributaria, al incluir en forma desarrollada el principio de legalidad, las bases sobre las que descansa el sistema tributario y otras normas sujetas a la competencia de leyes ordinarias. El siguiente considerando, que es conveniente emitir un código tributario para que las leyes sean, en esa materia que sean armónicas y unitarias, se sujeten a lo preceptuado por la Constitución política y para evitar los procedimientos y otras disposiciones que son aplicables en forma general a cualquier tributo y para evitar la contradicción, repetición y falla técnica legislativa en las leyes ordinarias. Y por eso decreta, conforme al artículo 171, inciso A de la Constitución, el Código Tributario. ¿Qué nos dice el artículo 171A? El artículo 171A dice, corresponde al Congreso de la República decretar, reformar y derogar las leyes. En base a eso está dictando esta ley. Bueno, ¿qué se van a encontrar ustedes en el Código Tributario? Sáquenlo, por favor, y los vamos viendo. Carácter y campo de aplicación, fuentes, materia privativa, principios aplicables a la interpretación e integración, integración analógica, conflicto de leyes, vigencia en el tiempo. Habla de los plazos, habla de los tributos, habla de la obligación tributaria, habla del sujeto de la relación jurídica tributaria y así nos vamos a ir con todos los artículos que son importantísimos de materia general para las leyes tributarias. O sea que, como les dije, el primer día de clases, esta ley se debería de convertir para nosotros en ese texto que va a estar en la cabecera de nuestra cama para poder estar consultando a cada rato este tipo de asuntos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas? Si no hay dudas, nos quedamos hoy por aquí en consideración a los que no recibieron la clase porque no pudieron entrar. Y continuaríamos la próxima sesión. No tienen ninguna duda, ninguna pregunta. Bueno, si no es ahí, entonces... Ahí está bien, ya todo, creo yo. Pasen feliz noche. Entonces, Willy, ¿cuándo va a tratar usted ya que lo tengo por ahí, ¿cuándo va a tratar de pasarles el laboratorio o hasta el viernes, jueves o viernes? Fíjese que yo creo que estamos primero Dios, si Dios me da la oportunidad y creo que se los mando a ellos a más tardar pasado mañana. Si no estoy mal, el miércoles, mañana miércoles, voy a coordinar eso y se lo mando a las dos secciones. Okay. Yo les pediría, les quiero hacer una pequeña explicación, digamos. No se vayan a dormir pensando que estas leyes son bien cortitas y que las van a poder leer ustedes rapidísimo. O sea, la mayoría de leyes que contienen ya los tributos en particular y esta ley general son de varios contenidos. Este Código Tributario tiene 189 artículos.
O sea, no es algo que ustedes puedan decir, lo voy a leer mañana. O sea, es algo que lo tienen que leer con tiempo. Y si ustedes se van a querer dedicar a esta parte, tienen que conocer su código tributario. Entonces, con tiempo, me imagino que ya vieron su programa. Recuérdense que tenemos que conseguir las siguientes leyes. Código tributario, la normativa del impuesto sobre la renta. ¿Por qué dice la normativa? Porque esto está en la ley de fortalecimiento de la administración. Entonces no la van a encontrar como código, está dentro de la normativa del impuesto sobre la renta. Ley del impuesto único sobre inmuebles, ley al impuesto del valor agregado IVA, ley al impuesto de timbres fiscales y papel de protocolo, ley de herencia, legados y donaciones y ley del impuesto de circulación de vehículos. Yo me imagino que ustedes ya vieron muchas de estas leyes en notariado. Y recuerden que en la fase en que están ustedes es importante que sepan, que conozcan la ley del IVA. ¿Por qué es importante que conozcan la ley del IVA? Porque ustedes cuando lleguen los clientes a su notaría, les tienen que explicar cuál es el impuesto que tienen que pagar y se lo tienen que explicar bien. Y luego ustedes tienen que pagar el IVA de manera correcta y recuerden que dentro del IVA también hay obligaciones que son fundamentales para los notarios. Entonces, comencemos hoy con tiempo a leer las cosas para que no se vayan a cargar y estresar este semestre y que todos lo culminemos de la manera más feliz, porque creo que esos son los deseos de todos. Aprovechen las vacunas ahora que estamos en la fase de la vacunación en la universidad. Vacúnense, cuídense. Y qué bueno saludarlos, porque en estos momentos en que estamos pasando, si tenemos vida, ya la hicimos. Les mando un fuerte abrazo y pasen feliz noche. Licenciada, perdone. Feliz noche, ¿Cómo no, Steve? ¿Cuál fue la última ley que había mencionado? Disculpe, es que no escucha. Es disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria, decreto 20-2006 del Congreso de la República. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Buenas noches. No tengan pena, pasen feliz noche, que Dios los cuide. Dice, perdone, ¿cómo puede apoyarnos? Yo estoy grabando la clase y se va a quedar por aquí grabada, ya solo la tendrían que buscar. O sea, hoy ha sido el primer día que yo grabé la clase, la clase está grabada. Bueno, pasen entonces feliz noche y Dios los bendiga.